Aristócles, conocido como Platón, que significa el de ancha espalda. Platón nace en Atenas, en el año 427 a.C. Fue un filósofo griego, maestro de Aristóteles y discípulo de Sócrates. Gracias a provenir de una familia de extensa riqueza, la educación de Platón fue amplia y profunda, teniendo la oportunidad de ser instruido por diversos personajes ilustres de su época. El resultado fue la filosofía platónica, una de las influencias fundamentales de la cultura occidental. Platón desarrolló sus doctrinas filosóficas mediante mitos y alegorías. Fundó la Academia de Atenas, una institución educativa dedicada a la investigación, el debate y el conocimiento, que continuaría a lo largo de más de 900 años. Aquí Aristóteles acudió a estudiar filosofía, compartiendo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro. Platón participó activamente en la enseñanza de la academia y escribió sus obras, mayoritariamente en forma de diálogo, sobre los más diversos temas tales como filosofía, política, ética, filosofía del lenguaje, filosofía de la educación, entre otros. Platón muere a los 80 años de edad, dedicándose en sus últimos años de vida a impartir enseñanzas en la academia de su ciudad natal. La mayor parte de su obra está escrita en forma de diálogo. Su producción filosófica está dividida en tres periodos. El primero, escritos socráticos, donde uno se evidencia su teoría de las ideas. El segundo, diálogos de madurez, donde expone la inmortalidad del alma. Aquí encontramos la obra Crátilo. Tercero, diálogos críticos, donde objeta su doctrina de las ideas. Platón construyó su pensamiento sobre y en contra de las ideas que lo precedieron. Así tenemos a Heráclito, pluralistas y atomistas, a Sócrates. En cuanto a su filosofía, el origen de la teoría de las ideas entiende que las definiciones no provienen de un mundo sensible. El mundo de las ideas, una realidad absoluta separada del mundo sensible. La noción de la idea de Platón es una entidad extramental que tiene existencia objetiva, mientras que el mundo sensible no es más que lo que perciben nuestros sentidos. La teoría de la reminiscencia, conocer y recordar. Las cosas materiales le sirven al alma como estímulo para recordar. La dialéctica es el método racional por excelencia. Nos lleva de ideas inferiores a las ideas superiores en un proceso de ascensión. Ideas griegas acerca del alma, donde el problema era la naturaleza del alma, dándole así dos soluciones. El alma es entendida como principio vital y el principio del conocimiento racional. El alma en el pensamiento platónico. El dualismo, cuerpo-alma, unidos temporalmente y accidentalmente. El alma se purifica para la contemplación de las ideas. Las tres partes del alma, racional, está dotada de autonomía, irascible, facultad de la voluntad, concupiscible, la virtud es la templanza. Los dos tipos de conocimiento, saber sensible y saber inteligible. Mediante la dialéctica nos acercamos a la verdad. Las primeras reflexiones documentadas acerca del signo, procedentes de la antigua Grecia, se centran sobre todo en el lenguaje y su finalidad. Lejos de ser inmanente, consiste en justificar un determinado sistema filosófico. Comenzando por Platón, toda su doctrina puede considerarse como una doctrina del signo y de su referente metafísico. En cuanto a lo que se refiere al signo lingüístico, Platón plantea en su diálogo Crátilo si las palabras convienen a las cosas por naturaleza o por convención. El hecho de que parezca inclinarse por la primera postura se explica quizá desde su filosofía inmovilista. Admitir que los signos lingüísticos son productos de la mente humana está peligrosamente cerca de admitir que también lo son las leyes que rigen la sociedad. Bien, de acuerdo con su teoría del conocimiento, la mente conoce mediante la reminiscencia de lo que el alma ha olvidado. Así nuestra percepción sensorial del mundo sería nuestro principal medio para la anamnesis, que es el conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un objetivo diagnóstico. Sin embargo, en su teoría se considera que la verdad de las cosas pertenece al mundo de las ideas, del cual la realidad es un reflejo imperfecto. Crátilo es el nombre del diálogo escrito por Platón en el 360 a.C. Este expone la discusión entre Hermógenes y Crátilo por la concepción de los nombres propios.
¿Pero de qué habla? Se centra en la discusión y el origen del lenguaje. Hermógenes defiende la teoría convencionalista, la cual establece que el origen se presenta por la tradición, concepción y convención entre los hablantes. Crátilo, por el contrario, presenta una teoría naturalista, y esta establece que cada cosa tiene su nombre propio, y en este aspecto establece que existe un legislador o una deidad que designa los nombres propios de las cosas. Sócrates es invitado a participar como un ente imparcial en esta discusión. Por un lado, critica la posición de Hermógenes, ya que establece que cualquier persona sería capaz de cambiar el nombre de las cosas sin crear una comprensión del lenguaje, descartando esta posición. Por otro lado, la teoría de divinidad es expuesta, ya que existe un sentido de ambigüedad y homonimia en los términos. Y esto sería contradictorio con el principio de divinidad y perfección establecido por las deidades. Finalmente, expone su teoría de conocimiento, en la cual establece que el ser humano conoce del mundo de las ideas y que es identificado. Desvincula nuevamente la teoría mimética, ya que no es capaz de construir conocimiento, sin embargo, es una reproducción de la realidad. Los historiadores de la lingüística han rendido homenaje a la obra de Platón. El fruto de esta labor historiográfica es coherente con la ambigüedad del diálogo, es decir, que los juicios de los investigadores son dispares e incluso en algunos casos totalmente opuestos. La polémica no se ha agotado con el transcurso de los siglos y acompaña a la obra como si se tratara del designio de su grandeza conceptual y de su oportunidad histórica. De ahí que los historiógrafos continúen leyendo e interpretando el texto platónico. Divididas estuvieron algunas opiniones sobre si estas páginas de Platón y Sócrates están escritas en serio o en broma. Tienen más bien la impresión de que se trata solo de parodiar, de burlarse del tono que se daba la discusión de estos problemas en general. Por la época de redacción, el crátilo se incluye entre los escritos de transición de la juventud a la madurez. Si en la primera se ha ocupado de temas de ética, esta obra se trata del conocimiento como recuerdo y de la filosofía del lenguaje. Se suele atribuir a esa época Gorgias, Eutidemo o Crátilo, entre otros títulos. El objetivo que tiene el crátilo es mostrar la actividad fecundada de las almas en los últimos seres y la potencia asimiladora que muestran una vez que la han obtenido en esencia, a través de la corrección de los nombres.